Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Estamos iniciando el estudio matutino del día de hoy, domingo 14 de marzo 2021, que por la gracia del Señor y para su gloria nos reunimos el día de hoy y vamos a considerar el artículo número 19 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y el artículo número 19 trata sobre la ley de Dios. Así que vamos a orar para empezar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de reunirnos de esta manera y poder estudiar tu palabra. Guíanos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que tu Espíritu Santo nos dirija en todo, que podamos ser iluminados con tu palabra para toda la vida que tú quieres que hagamos, todo lo que tú quieres que hagamos en esta vida para la gloria tuya, para la honra tuya de tu nombre y para el bien también de nuestro prójimo. Gracias por mis hermanos que están el día de hoy aquí. Dirígenos en este estudio y todo, que pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo que enriquezca nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar hoy este tema de la ley de Dios, que es un tema que puede ser en algunas ocasiones algo controvertido y también que en ocasiones se lleva a diferentes extremos en el ámbito de aquellos que de pronto dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y por lo tanto nada de la ley se aplica a nuestras vidas, y el otro extremo de aquellos que quieren aplicar todo lo que viene en la ley a la vida del creyente también. Entonces tenemos ahí muchas veces estas dos formas, sobre todo creo que en los sistemas dualistas que se van presentando de cuando en cuando, y hoy en día es uno de ellos, hacen esta división tan grande entre la ley y la gracia, y vamos a ver qué es lo que creemos y qué es lo que nos dice nuestra confesión. Así que vamos a empezar. Voy a compartirles aquí la presentación que traigo. Si ustedes tienen su confesión a la mano, pues la pueden ir utilizando. De la ley de Dios. La Confesión Bautista de 1689, el artículo número 19, y vamos a observar aquí este artículo número 19 consta de 7 puntos, así que voy a tratar de irlo resumiendo lo más rápido que pueda para que quede el panorama global, porque son 7 puntos, son muchos. Entonces, primero, número 1. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Bien, en este primer punto de la confesión tenemos la parte que tiene que ver con que Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Esta es la primera parte. Dios le otorga una ley al ser humano desde que lo crea a su imagen y semejanza. Dice la Escritura que lo hace una persona recta. Dios creó al hombre recto. Y creo que en esos pasajes que tienen en el punto número 1, solamente podemos inferir que el ser humano, Adán y Eva, eran rectos, hechos a la imagen de Dios. Pero creo que el apóstol Pablo es el que más lo clarifica allá en Romanos, por eso ahí puse en negritas ese pasaje. Romanos capítulo 2, versículos 12, 14, 15. Y vamos a ir a ese pasaje porque es importante. Lo voy a leer en Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Había una especie de creencia en aquel tiempo del apóstol Pablo de que los judíos tenían cierta ventaja delante de Dios por tener la ley. Y el apóstol Pablo está poniendo a los gentiles que no tienen la ley, que realmente es una desventaja, pero dice, aún así los gentiles saben ahí en su conciencia cuando están haciendo mal, porque hay una ley escrita en su corazón de una manera espiritual, de tal manera que ellos cuando mienten saben que están engañando a otro, cuando matan saben que no está bien, o sea, tienen una conciencia que les está también acusando. Y de esa manera también los pone igual. Primero, el apóstol Pablo había dicho que la salvación era al judío primeramente y también al griego. Y pone primero a los judíos, ¿sí? Pero en este capítulo 2 habla del juicio. Y entonces dice, el juicio también al judío primeramente y también al griego. O sea, también pone al judío adelante en el juicio, ¿verdad? O sea, también va a ser juzgado y le dice al judío primeramente y también al griego, de una manera paradójica. Entonces lo que nos dice este primer punto es que Adán y todos los anteriores a Moisés, aunque no tuvieran la ley, y aún después de Moisés, todos los gentiles que no tienen la bendición de la ley escrita, en realidad dice el apóstol, sí tienen ley de Dios, no escrita en piedra ni en libros, pero sí tienen una ley de Dios, porque han sido formados a imagen de Dios rectos, y ellos buscaron muchas perversiones, y entonces eso les va a acusar como quiera. Entonces aquí este primer artículo es como para igualar a todos los hombres, aún y aquellos que nosotros podamos pensar en algún momento que están alejados o que son civilizaciones olvidadas de la mano de Dios. No es así. Seres humanos, seres creados a imagen de Dios, con una conciencia que aunque no tengan la ley escrita, tienen una obligación delante de Dios de obediencia personal completa, exacta, perpetua, por medio de la cual se promete la vida, pero también la muerte por su infracción. También hay una condenación de muerte. Y eso es lo que nos dice el artículo número 1. Aunque Adán tuvo un precepto particular, sí tenía una ley más general, universal, que abarcaba más cosas que solamente el mandamiento o el precepto particular. Bueno, ese es como el preámbulo para los que no tuvieron la ley o no la tienen. Pero viene el artículo número 2. En el artículo número 2 tenemos la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Bien, aquí tenemos entonces que se nos dice que la misma ley, esa que estaba escrita en el corazón, dice que ahora se puso en tablas, pero esta ley no es del todo igual, aunque tenemos los 10 mandamientos, no es precisamente igual porque está ampliada, esta parte de los 10 mandamientos sería como un resumen de la ley. Tiene muchos más mandamientos y ahora que estamos leyendo la Biblia, usted habrá notado que hay muchas leyes, que no están nada más los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el resumen general de la ley, pero tiene muchos incisos abajo, ¿verdad? Hasta de cómo puedes tratar a tu buey, de cómo tienes que tratar las cuestiones de salud.
Si tienes que ir a hacer de tus necesidades básicas fuera del campamento, te llevas una palita para hacer un pozo y enterrarlo, una estaca, ¿verdad? Cosas por el estilo. Dice, eso no viene ahí, ¿sí? En los 10 mandamientos. Hay muchos más mandamientos, sin embargo, sí se contiene ahí nuestros deberes para con Dios y para con los hombres, y estos dos van juntos. Deberes para con Dios y para con los hombres. No es tan fácil como separarlos de los 4 y los 6. En la realidad, estos van tan unidos que no puedes hablar de amar a Dios sin amar al prójimo, ni de amar al prójimo sin amar a Dios. Es por esto que cuando al Señor Jesucristo le preguntan los maestros de la ley, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y el Señor Jesucristo no responde con un mandamiento, sino con dos. Dice, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo, pero no le preguntaron por el segundo, sin embargo, él da el segundo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que esos dos mandamientos van íntimamente ligados, que no pueden ser separados. El uno implica al otro y el otro implica al uno. Amas a Dios, entonces amas a los hermanos. Amas a los hermanos, entonces tienes que amar a Dios. No puede ser separado. Estos están íntimamente ligados. Entonces, separarlos no es tan sencillo como aquí parece, de 4 mandamientos y 6 mandamientos. A la hora de la hora van juntos. No amas a tu hermano, dice el apóstol Juan, entonces no amas a Dios. Simplemente no es posible. Ambos son un solo mandamiento y no se puede quebrar uno sin quebrar el otro. Ahora, tenemos que hacer una aclaración aquí de que la ley de Dios expresada en el Sinaí es una ley que implica un pacto. Esto está hecho del tipo de pacto que se hacía de un rey para con sus súbditos, donde el rey ponía sus condiciones, exigía obediencia, exigía honra, y a cambio el rey otorgaba protección y provisión, aseguraba a sus súbditos. Pero esta ley que reciben, tenemos que distinguir nosotros 3 aspectos muy importantes. Para los judíos, la ley de Dios es la ley de Dios y no había diferencia. Ahí se abarcaba ley civil, ley penal, de lo familiar, de lo laboral, religioso, todo, porque toda infracción de la ley es pecado. No importa si tratas mal a tu empleado, es pecado. Si tratas mal a tu hijo, es pecado. Si tratas mal a tu bestia, es pecado. Si robas, es pecado. Si no guardas el sábado, es pecado. No había una distinción porque toda la vida estaba delante de Dios. Y la infracción de la ley no era un delito, era pecado. Para nosotros son delitos, ¿sí? Con diferentes leyes o fueros. Pero ahí no había eso, porque toda infracción de la ley implicaba una relación directa con Dios. No importa el ámbito en el que te muevas, esa era una distinción de la ley judía. Toda infracción de la ley es pecado. Pero sí podemos distinguir que hay una ley moral, y esa ley moral, todos los aspectos morales de esa ley son obligatorios para todos para siempre. Nunca han sido abrogados. Al contrario, el Señor Jesucristo los ratificó y los cumplió y dijo, toda la ley moral se sigue cumpliendo. Por ejemplo, amarás a tu prójimo, se dice en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo. Eso sigue vigente, amarás a tu prójimo. No podemos deshacernos de la ley moral. La ley moral es obligatoria para todos, incluso para los creyentes, para los regenerados. No mentirás, esa es ley moral, ¿sí? No matarás, eso es ley moral y eso es obligatorio para todos. Ahora, hay algunas cosas que son leyes civiles. Las leyes civiles son propiamente para el pueblo de Israel como Estado, no siendo obligatorias ahora para nadie.
¿sí? Entonces hay cosas que son asuntos civiles que nosotros no tenemos por qué obedecerlos, ¿verdad? Entonces aquí va a haber algunas cuestiones de hoy en día que incluso, por ejemplo, había ciertos impuestos, ciertos diezmos que son civiles, nosotros no los hacemos aquí, no estamos obligados a ellos, nosotros no pagamos nuestros impuestos a la iglesia, los pagamos al Estado y le damos al César lo que es del César. Entonces esos diezmos no son para los creyentes hoy como obligación. Entonces todas las leyes de orden civil son para el pueblo, ya para el pueblo de Israel como Estado, esos ya no aplican para nosotros, pero sí nos sirven como principios de justicia. Podemos ver en esas leyes civiles principios de justicia. Entonces hay cuestiones como, digamos, el apóstol Pablo dice, allá en el Antiguo Testamento estaba la ley de que no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces al buey no le tienes que poner bozal, déjalo que coma un poco de trigo donde va trabajando, pues está trabajando. Ahora dice, ahora no es por nosotros, nosotros no estamos sujetos a esa ley, ¿verdad? Pero sí hay un principio de justicia. Y dice, aplicando ese principio de justicia, no la ley civil, sino el principio de justicia que nos indica, dice, ustedes hagan una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, porque los hermanos de Jerusalén han trabajado por ustedes trayéndoles maestros de la palabra, ustedes se han beneficiado de sus oraciones y de la exposición de la palabra por maestros de Jerusalén. Ahora ustedes, pues ellos son como el buey que trilla, pues sean justos, dándoles un poco de trigo, dándoles un poco de ofrenda, ¿verdad? Entonces ahí hay una analogía, pero hay un principio de justicia nada más, no una ley. Ahora también la ley de Dios tiene un aspecto ceremonial, un aspecto moral que es vigente, un aspecto civil que ya no es vigente, pero nos da principios de justicia, de equidad. Y una ley ceremonial que prefigura a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Prefigura a Cristo la ley ceremonial y se cumple y se abroga completamente en Cristo. De tal manera que ahora no es obligatorio para nosotros celebrar la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. No es obligatorio celebrar el sábado porque Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro sábado. No es obligatorio celebrar algún sacrificio porque Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Todas esas leyes ceremoniales de sacrificios y lavamientos se cumplen en Jesucristo. De tal manera que de la ley de Dios tenemos que distinguir. La ley moral aplica a nosotros hoy en día, a ti y a mí. La ley civil no aplica ni a ti ni a mí, pero nos da principios de justicia que nosotros con una mente madura podemos analizar y decir, hay que ser justos. Y la ley ceremonial que ya no aplica, pero tiene una gran riqueza de enseñanza porque prefigura a Cristo y podemos ver cómo todo eso se cumplió en Cristo y todo aquello que era sombra, todo aquello que era pasajero, se cumplió y se completó en Jesucristo y ahora en Él tenemos toda esa abundante riqueza. De manera que ya no tenemos que guardar las fiestas, pero nos dan grandes enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia que se nos trajo con Él en el Evangelio. Así que tenemos estas distinciones que cuando leamos los siguientes artículos quiero que las tengan en mente. Ley moral, ley civil y ley ceremonial, para que no vayamos a revolver una cosa con otra y luego no sabemos si algunas cosas aplican o no aplican para nosotros y con qué criterios las quitamos o no las quitamos, ¿verdad? Entonces, para poder tener esa distinción. Punto número 3. Si hay en algún punto en que consideren que es necesaria alguna pregunta o aclaración, por favor, con toda confianza, me lo indican. No los veo porque estoy viendo la presentación, pero a lo mejor brevemente abren el micrófono y dicen algo. Vamos al punto número 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales
que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Bien, entonces aquí tenemos la parte de la ley moral, que es para todos, pero hay unas leyes ceremoniales. Y aquí quisiera que leyéramos algunos pasajes para que ustedes vean cómo han sido abrogadas. Y vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Si tiene su Biblia, aquí puede abrirla. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Y dice el escritor de Hebreos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí está. Nosotros ya bien leímos esa parte de todos los que se acercaban y todo lo que implicaba los sacrificios, los ritos de purificación, todo lo que tenían que hacer para luego presentarse delante de Dios y recibir de Él su perdón. Pero dice, todo esto es sombra de los bienes venideros. Ahora vamos a Colosenses 2, que ya lo estudiamos hace algunos meses. Colosenses capítulo 2. Creo que eso nos deja un pasaje todavía más claro cuando nos dice que Cristo es la realidad hacia donde apuntaban todas estas ceremonias. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La realidad es Cristo, que cumple todas aquellas cosas que estaban prefiguradas en el Antiguo Testamento en la ley ceremonial. Está cumplida ahí completamente. Efesios 2, 14. El apóstol Pablo va a tratar de explicar cómo es que Dios unió a un pueblo judío con toda esa tradición ceremonial con los gentiles que no tenían nada de este trasfondo ceremonial. ¿Y cómo puede ser esto posible? Y la respuesta es por Cristo. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, pero aboliendo en su carne también la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí los abolió. Digo, todo esto se cumple en Cristo, en su carne, Cristo en su carne, en su ministerio, en su vida. Él los cumplió para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces aquí hay una reconciliación y un pueblo de quien no son los patriarcas, que son los gentiles, de quien no son las promesas, ajeno a los pactos y ajeno a toda la ley ceremonial de los pactos, es recibida no porque se purifique a sí mismo, no porque sea digno en sí mismo, sino que es recibida porque todo eso ceremonial lo cumple Cristo, y en Cristo todo aquel gentil que era totalmente ajeno es recibido, reconciliado y hecho una misma familia, creyentes, judíos y gentiles en un solo cuerpo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está la obra de Cristo y esta ley ceremonial cumplida totalmente. El punto número 4.
Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, perdón, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, sino solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Bien, esta es la parte que les mencionaba de las leyes civiles. Las leyes civiles, nos dice la confesión, fueron dadas a Israel como nación, como estado. Entonces había ciertas leyes para el rey, para los súbditos, había leyes de cómo debían de comportarse, qué debían de hacer, y dice, esas ya no son obligatorias para nosotros, pero sí podemos extraer de ellas principios de equidad utilizables en la actualidad. Sí podemos extraer de ellas sabiduría, y sería bueno que nosotros viéramos en esas leyes y consideráramos perdón, la sabiduría que hay detrás. No me voy a detener mucho en esto, pero lo tenemos ahí presente, ¿verdad? Hay leyes civiles que tienen cierta sabiduría y que podemos nosotros adecuarlas, adecuar esos principios de equidad, que es la parte de ser justo o ser inicuo, ¿verdad? De ser justo para con el trato con mis ciudadanos alrededor, y la manera en que ellos se comportan delante de las autoridades civiles no es mi mandamiento, pero hay un principio de equidad que se puede aplicar a mi vida hoy en día aquí en Monterrey, en México, de cómo me debo de comportar con mis autoridades civiles y su manera de hacer los asuntos de la vida en la comunidad, en la ciudad, también tiene que ver. Entonces ahí hay asuntos a veces de higiene, de cómo me debo de comportar en una pandemia. Pues podríamos ir al Antiguo Testamento y ver esas leyes, cómo se comportaban ellos cuando había asuntos de contagios, y entonces decir, ahí hay sabiduría, bien pudiera yo aplicarlo aquí, ¿verdad? Y poder decir, bueno, esto es un principio sabio, un principio de justicia. Punto número 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. El Señor Jesucristo no canceló las leyes morales, al contrario, las enfatizó más, incluso en su estado espiritual, porque Dios es espíritu, y lo que para nosotros son solamente pensamientos y no hechos, acciones corpóreas, aún así delante de Dios, que Dios es espíritu, las considera como pecado. De tal manera que aun y cuando yo no ejecute una obra corporalmente porque estoy metido en cuerpo, en materia, pero Dios es espíritu. Y si a mí sube el orgullo, para Dios es pecado. No hay una distinción, por eso, aunque suba en ti un mal pensamiento, dice, ya estás haciéndolo en tu corazón, pecando contra Dios. Consideremos eso, nosotros somos seres corporales y para nosotros un pecado no se consuma hasta que se muestra en una acción, en un hecho. Pero delante de Dios, intenciones, pensamientos, no solamente acciones y también omisiones, serán juzgadas. Y la ley moral obliga para siempre a todos, a ti y a mí, pero principalmente o primariamente en nuestra relación para con Dios. Todo pecado es contra Dios primeramente, que es el dador de la ley. En segundo lugar, contra el prójimo, pero en primer lugar, contra Dios. No hace sentido hablar de pecado si no se sabe que es contra Dios, contra quien se ha pecado. Entonces, este es un punto importantísimo de la ley moral de Dios, y es algo que refuerza el Señor Jesucristo, no solo delante de los hombres, sino delante de tu Dios que ve en lo secreto. Ahí, dice. Entonces, esta es una
un énfasis tan grande que luego a través de la historia lo empezaron a acuñar con esa frase de coram deo, vivir nuestra vida obligados por esa ley moral delante de Dios. Coram deo, delante de Dios para obedecer su ley y para su gloria primeramente. Y esta no es una ley que ha sido abrogada por Cristo. Al contrario, la enfatizó y tienen ahí un listado de versículos que ustedes pueden repasarlos, todos ellos, con calma. Ahorita no me voy a detener mucho porque, como les dije, son 7 puntos y no quiero que se nos acabe el tiempo sin llegar al final. Punto número 6, y este está más extenso. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun y cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia. ¿Y cuáles son los beneficios como pacto de obras? Bueno, ¿cuáles son los beneficios que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras? De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley lo manda lo uno y prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces, este punto, que es un poco más extenso, nos dice que aunque nosotros no estamos bajo un pacto de obras, sino un pacto de gracia, estamos bajo un mejor pacto por la sangre de Cristo, aún así la ley es muy útil para nosotros. Y dice, es muy útil como regla de vida, porque ahí hay equidad, justicia, ahí hay sabiduría. Es muy útil también porque nos ayuda a ver nuestra propia pecaminosidad y entonces darnos cuenta de nuestra maldad y poder confesarla a Dios, arrepentirnos, aborrecernos a nosotros mismos y venir delante de Dios confesando. También nos es útil porque restringe nuestra corrupción. Ahí hay leyes que nos restringen y nosotros tenemos entonces esa conciencia moral de la que la ley nos está exigiendo algo. También nos puede estimular por sus promesas de vida, de tal manera que el apóstol Pablo dice por allá en Efesios, ya a los creyentes dice, ustedes no tienen esta ley, pero lo saben y saben que si honras a tu padre y a tu madre te va a ir bien en esta vida, que hay promesas de buena vida en este tiempo si tú honras a tu padre y a tu madre. Entonces también eso anima y también nos da muestras de que Dios ama la obediencia, de que Dios nos ha llamado para la obediencia. Así que la ley no puede ser desechada, sino cada vez que pasemos, meditemos y reflexionemos, porque nos muestra el carácter santo de Dios, nos muestra cómo Él aprecia la obediencia, nos quiere restringir a nosotros mismos, nos muestra nuestra propia pecaminosidad para que podamos acudir a Él en busca de gracia. Todavía la ley de Dios es muy útil y Calvino en su institución de la religión cristiana, cada uno de estos puntos que estoy poniendo aquí es un párrafo, un artículo de los de Calvino en la institución. Él dice, la ley de Dios nos constriñe a recurrir a la gracia de Dios.
Entonces cuando la leemos, nosotros nos vemos a nosotros mismos pecadores y vamos a Dios, a su gracia. Vamos a confesarnos y a recurrir a su misericordia. Y eso es bueno. La ley contiene también promesas de vida y amenazas de muerte. Y dice, y eso es bueno para nosotros. La ley contiene la regla de justicia perfecta y suficiente a la que hemos de obedecer. Cristo nos ha comunicado el verdadero sentido de la ley. Dice, la ley es positiva además, aunque dice muchas veces hay cosas que prohíbe, pero dice cuando prohíbe una cosa está promoviendo la otra. Igual que cuando promueve una cosa está prohibiendo lo contrario. Entonces dice, podemos ver los aspectos positivos de la ley, que no es solamente restringirnos, sino llevarnos en esa vida de obediencia a una mayor bendición, a una mayor libertad. Porque en el cristianismo, paradójicamente, la persona es más libre cuando está más sometida a la ley de Dios. Cuanto más se somete a la ley de Dios, ahí encuentra el camino de la verdadera libertad. Y contrario, que el que se rebela contra la ley de Dios en realidad queda esclavizado. Esclavizado a sus pasiones. Sin darse cuenta cree que es libre, pero ha sido esclavizado porque ha desechado la ley de Dios. También nos dice Calvino que la ley de Dios nos enseña que no hay pecados leves. Como les decía ahorita, lo familiar, lo laboral, lo civil, lo penal, lo ceremonial, todo es pecado delante de Dios. Y termina por ahí también hablando de que la justicia y la religión van de la mano, las dos tablas. Estas cosas que yo les decía que no podemos separarlas, no es nada más nuestros deberes para con Dios y para con los hombres, en realidad van juntos. El primero y segundo mandamiento son inseparables. El uno conlleva al otro y la ausencia de uno evidencia la ausencia del otro. No podemos amar a Dios y no al prójimo o viceversa, sino que van de la mano. Así que la ley de Dios aún es muy útil para nosotros como creyentes, ya como personas justificadas por la gracia de Dios en este pacto, pero es útil la ley de Dios. Punto número 7. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Entonces tenemos que no están en oposición la ley y la gracia como algunos pensarían, sino que es una colaboración armoniosa. Y dice que esto concuerda armoniosamente. Y ahora con el Espíritu de Cristo Dios nos guía para poder ir cumpliendo esa ley. Vamos a Romanos capítulo 8, porque ahí en Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando sobre la ley de Dios y cómo esto hizo que el pecado fuera más evidente en su vida y que llegara a un momento de menospreciarse a sí mismo y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero estar libre de la ley. Pero fíjense cómo en el capítulo 8 dice que Cristo vino y nos libertó de la ley, y dice que nos libertó para que ahora nosotros andemos bajo la ley, pero ahora ya con la capacitación del Espíritu Santo. Nos libertó de la ley para entregarnos nuevamente a la ley, pero en una condición sumamente diferente, no como esclavos, sino como hijos, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer el 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo con su obra en la cruz hizo que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de Dios, pero a la vez que la ley fuera cumplida, y la ley decía morirás. Y la manera de cumplirse es con el sacrificio de Cristo. Entonces, de esa manera la ley sigue siendo buena, pero nosotros justificados.
Y conviven ambas cosas, y ahora con el poder del Espíritu Santo, además podemos andar en novedad de vida. De tal manera que esta ley ya no es exactamente contraria a la gracia del Evangelio, sino que más bien concuerda armoniosamente. San Agustín lo mencionaba diciendo esta frase: la ley fue dada para que la gracia se buscase, y la gracia fue dada para que la ley se cumpliese. Y ambas, complementariamente, por la obra de Cristo, pueden subsistir en el creyente, de tal manera que tú y yo no cumplimos la ley, la transgredimos, pero gracias a la justicia de Cristo que nos es adjudicada cuando creímos en Él, ahora nosotros cumplimos con esa ley. Pero ahora, de pura gracia, no solamente cumplimos esa ley de manera digamos total, sino también práctica. En este momento nosotros podemos tener un estilo de vida diferente, no por la ley misma, sino porque ahora es producido por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que nuestro andar y nuestro relacionarnos con la ley es diferente. Nuestro relacionarnos con la ley ahora es armonioso y no estamos en oposición rebelde. Eso éramos antes, pero ya hemos sido lavados, justificados, regenerados, transformados por el Espíritu Santo para una novedad de vida. De tal manera que ahora podemos andar haciendo justicia. Cierto, muchas veces fracasamos. Cierto, no es perfecto, pero un día lo será. Y mientras, sabemos que en Jesucristo podemos acudir y buscar esa gracia para el perdón y para continuar en nuestra vida de la mejor manera posible en la justicia de Dios. Entonces, esta es la parte que íbamos a contemplar de la ley de Dios. Creo que más o menos pudimos verla en menos de 50 minutos, muy acarreado. Me brinqué muchos textos, pero ustedes podrán leerlos más tranquilamente en casa teniendo la confesión. Voy a tener aquí la grabación, espero que sea de bendición este estudio